Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Charlie y la fábrica de chocolate. La película está basada en un libro escrito por Roald Dahl, el mismo autor responsable de cuentos como Matilda, el gran amigo gigante y James y el melocotón gigante. En el año 1971 se había estrenado ya una adaptación del libro. Sin embargo, el autor se decepcionó al ver dicha cinta, pues no estuvo muy satisfecho con los cambios que le hicieron a su historia. Roald Dahl falleció en 1990, por lo que para el momento de la producción de esta nueva adaptación, él ya no estaba presente. Así que su viuda Felicity Dahl fue la encargada de supervisar el proceso creativo de la cinta, pues ella estaba decidida a defender el legado de su difunto esposo. Durante las primeras conversaciones en Warner Bros. Se tenía la intención de que la cinta fuera dirigida por Tom Shadyac, director de estas películas, y Willy Wonka sería interpretado por Jim Carrey. Sin embargo, Felicity Dahl no estuvo de acuerdo con eso, pues el único director que ella aceptaría sería Tim Burton, que como sabrán siempre se ha caracterizado por su estilo oscuro y excéntrico. Algunas de las películas que nos ha entregado han sido Beetlejuice, El cadáver de la novia y Frankenweenie. Después de que Tim Burton tomó su posición de director, su primera opción para Willy Wonka siempre fue Johnny Depp, aunque su segunda opción en caso de que Depp no estuviera disponible se trataba de nada menos que Dwayne Johnson. Sí, lo sé, es algo muy difícil de imaginar, pero recordemos que por aquellos años él también hacía películas como Entrenando a Papá y Hada por Accidente, así que quién sabe lo que hubiera resultado esa opción. Cuando Willy Wonka abre su fábrica por primera vez, corta una cinta con una tijera, pero en vez de guardarla, la mantiene en su mano y abierta. Esto fue así porque es de hecho una sutil referencia a la cinta El joven manos de tijeras, la cual Johnny Depp protagonizó y Tim Burton dirigió. La fábrica de pasta dental donde trabaja el padre de Charlie tiene como nombre Smilex, y aunque sí es un nombre apropiado a su función, lo cierto es que hay algo más allá. Pues se trata de una referencia al veneno que el Joker inventó en la película de Batman de 1989, la cual también fue dirigida por Tim Burton. La madre de Charlie fue interpretada por Helena Bonham Carter, quien al igual que Johnny Depp es una frecuente colaboradora en las películas de Tim Burton. Y no solo eso, sino que fue su pareja durante más de 10 años. Actualmente están separados. Una de las historias que el abuelo le cuenta a Charlie es que Wonka le construyó a un príncipe un palacio hecho enteramente de chocolate y que luego este se derretía. Esta historia está sacada directamente del libro. En la versión del 71 no se pudo representar esta escena debido al bajo presupuesto y a que el CGI ni siquiera había llegado al mundo del cine, lo que por supuesto limitó lo que podían hacer. La actriz que interpretó a Violeta recibió un entrenamiento de un mes de karate para su pequeña escena de combate, algo que ella disfrutó bastante, aunque algo que sí le molestó un poco fue el hecho de tener que masticar chicle durante todo el tiempo, ya que le ocasionó dolores en la mandíbula. En el libro, los 4 primeros niños van acompañados de ambos padres, pero en esta adaptación, al igual que en la anterior, los niños solo son acompañados de un padre, y ciertamente era mejor así, ya que no había una razón para que ambos padres de cada niño estuvieran presentes. Antes del estreno de la cinta, Gene Wilder, el actor que interpretó al Willy Wonka anterior, manifestó su desagrado con esta nueva versión, acusando al estudio de hacer este remake simplemente por dinero. A lo que Johnny Depp defendió el proyecto diciendo que esto no se trataba de un remake de la vieja versión, sino más bien de una nueva adaptación del libro.
La película cuenta con una diferencia notable en el comportamiento de Willy Wonka, y es que en el libro él se complace de conocer a los niños y saluda alegremente a cada uno de ellos. Lo mismo ocurre en la versión del 71. Sin embargo, en esta, Wonka se siente un poco incómodo, no le gusta el contacto físico y ni siquiera le da importancia al nombre de los niños. ¿No quieres saber nuestros nombres? No creo que eso sea importante. Quizás sepan que Michael Jackson tenía el deseo de ser el protagonista de varias películas. Intentó ser Peter Pan, intentó ser Spider-Man y otro papel que deseaba interpretar era el de Willy Wonka. De hecho, hasta escribió una banda sonora completa para la cinta y se la presentó a Warner en el año 2000, pensando que le darían el papel. Y aunque a los ejecutivos les encantaron las canciones, lo cierto es que no se sentían muy cómodos de tener a Michael Jackson como Willy Wonka. Tim Burton quería que los niños se sintieran como en una verdadera fábrica de chocolate, por lo que trató de no usar tanto CGI, de manera que los escenarios que vemos se construyeron realmente, pues se trataban de grandes superficies lo suficientemente resistentes como para que los actores pudieran caminar sobre estas. Para el río de chocolate, la producción se propuso a realizar un líquido que resultara creíble, es decir, que fuera espeso y tuviera la consistencia adecuada. Para eso, el equipo estuvo mezclando durante meses varios líquidos y colorantes especiales, hasta llegar al punto en el que fuera lo más cercano al chocolate, ya que no querían que fuera simplemente agua marrón, como lo era en la versión anterior. El césped que veíamos realmente era comestible. La producción tenía un pastelero que hacía hierbas de azúcar. Lo mismo ocurre con los dulces que colgaban de los árboles, los cuales los actores podían comerlos realmente durante la filmación. El actor que interpretó a Augusto Gloop en realidad no era tan gordo. Lo cierto es que le pusieron algunas prótesis en su cuerpo para darle ese aspecto glotón. Cuando se publicó la novela por primera vez, Roald Dahl fue acusado de racismo, ya que en el libro Willy Wonka describía a los Oompa Loompas como unos pigmeos importados directamente de África, y al ponerlos a trabajar en su fábrica, esto fue interpretado como algo similar a la esclavitud. Debido a eso, en ediciones posteriores del libro, la representación de los Oompa Loompas fue cambiada, así como también su lugar de origen. Por lo tanto, ahora ellos vendrían de Loompalandia. Importados de Loompalandia. No existe ese país. ¿Qué? Cuando Augusto cae al chocolate, tuvieron que ponerle al actor unos tapones en sus oídos para que el líquido no entrara en sus orificios, ya que al ser tan espeso era difícil de sacar. En la versión anterior, cada Oompa Loompa fue interpretado por un actor distinto, mientras que en esta nueva versión todos fueron interpretados por Dee Broy. Y aunque pareciera que simplemente duplicaron sus movimientos, lo cierto es que Dee Broy actuó a cada Oompa Loompa de manera individual. Es decir, si por ejemplo en una toma había 15 Oompa Loompas, significa que él repitió esos movimientos más de 15 veces. Johnny Depp fue quien le sugirió a Tim Burton la participación de Freddie Highmore, pues Depp ya había trabajado con él anteriormente en Descubriendo Nunca Jamás, y este había quedado maravillado con su actuación. Todo el fondo que vemos en la escena del túnel fue completamente CGI, aunque el bote sí era real. La producción construyó un bote en miniatura con un mecanismo que le permitiría controlar el bote más grande. De esta manera los actores podrían reaccionar al movimiento y luego el equipo de efectos visuales se encargaría de todo lo demás. Para la escena en la que Violeta comienza a hincharse, se intentó hacerla de forma práctica, es decir, simplemente usando una manguera de aire debajo de su traje. No obstante, a Tim Burton no le convenció el resultado final, por lo que se optó por utilizar efectos por computadora y así crear esta gran transformación. Las ardillas que vemos en el cuarto de las nueces eran reales, y es que estas fueron entrenadas durante varios meses antes de la filmación para que hicieran lo que vemos en pantalla. Eso sí, para la parte específica en la que atacan a Veruca sí fueron creadas por computadora.
En la sala de televisión, la película a la que teletransportan la barra de chocolate es 2001 Odisea del Espacio, una gran película de culto que fue dirigida por Stanley Kubrick. De hecho, hasta se usa el famoso tema musical de la cinta. Como se mencionó anteriormente, Deep Roy interpretó a cada uno de los Oompa Loompas. Sin embargo, también es cierto que se construyeron algunos muñecos animatrónicos para facilitar algunas escenas. Por ejemplo, los que reman el bote todos son animatrónicos, y algunos de los que están en la sala de televisión también lo son. En el número musical donde se deshacen de Mike TV, por un momento se hace referencia a la película Psicosis, un clásico del suspenso dirigido por Alfred Hitchcock. Tanto en el libro como en la versión del 71 nunca se menciona al padre de Willy Wonka. Sin embargo, para esta adaptación se decidió explorar más su infancia y con eso explicar su forma tan extraña de actuar. De manera que al final él junto con Charlie fueran a visitar a su padre para así superar su trauma, mostrando así una evolución del personaje y dando como mensaje la importancia de la familia. En el 2018 se anunció que Warner está preparando una precuela, la cual se centraría en los años más jóvenes de Willy Wonka. Nos mostrarían cómo inició la fábrica y se mostraría más de su descubrimiento de los Oompa Loompas. Entre los actores pensados para interpretar a Wonka estarían Donald Glover, Ryan Gosling y Ezra Miller. De cualquier manera, actualmente no se han mostrado avances en la producción, por lo que se cree que llegaremos a saber algo más de esto en el 2020. Adicional a eso, Netflix también está preparando series animadas basadas en los cuentos de Roald Dahl. Así que si te gustan estos cuentos, esto podría ser algo bueno o algo terrible, dependiendo de cómo lo veas. Pero por ahora, tú dime, ¿te interesa todo esto que están haciendo o prefieres que dejen las cosas tal y como están? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Melissa Core, Gerson Requena, Natalia Núñez y Free Wallace. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.